Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, vuestro rinconcito favorito para todo lo relacionado con Erkenci Kuş, y por supuesto, con la pareja que nos robó el corazón, Can Yaman y Demet Özdemir. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado rondando por la cabeza de muchos de vosotros, la famosa llamada telefónica entre Demet y Can. Esa conversación que ha generado miles de teorías, especulaciones y, seamos honestos, un montón de drama. ¿Qué se dijeron realmente? ¿Por qué fue tan importante? ¿Hay reconciliación a la vista? Vamos a analizarlo todo. Pero antes de empezar, un pequeño favor. Si sois tan fans de Can y Demet como nosotros, y queréis estar al día de todas las novedades, noticias, rumores y análisis sobre ellos, no olvidéis suscribiros al canal. Dadle al botoncito rojo o activad la campanita, y así no os perderéis ni un solo vídeo. Además, nos ayudaréis un montón a seguir creando contenido para vosotros. Gracias. Ahora sí, vamos al lío. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, como todos sabemos, fue algo que trascendió la pantalla. La química que vimos en Erkenci Kuş era innegable y aunque nunca confirmaron oficialmente un romance, los rumores y las evidencias apuntaban a que sí, que había algo más que una simple amistad entre ellos. Todos suspirábamos por esa historia de amor real, tal y como Sanem y Can nos habían hecho creer. Y es que, ¿cómo no suspirar? Erkenci Kuş no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó corazones en todo el mundo. La historia de Sanem, la joven soñadora que aspiraba a ser escritora, y Can, el fotógrafo aventurero que le robó el corazón, era un cuento de hadas moderno, lleno de romance, humor y paisajes espectaculares. Can Yaman y Demet Özdemir encarnaron a la perfección a estos personajes, y su química en pantalla era palpable. Cada mirada, cada sonrisa, cada roce transmitía una conexión genuina que hacía que los espectadores se enamoraran de ellos. La prensa, por supuesto, no tardó en hacerse eco de los rumores. Fotos de Can y Demet juntos fuera del set de grabación, comentarios en redes sociales, incluso declaraciones ambiguas de amigos y colegas, alimentaban la especulación de que estaban viviendo un romance en la vida real. Los fans ávidos de noticias analizaban cada detalle, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Surgieron clubs de fans dedicados exclusivamente a la pareja, se crearon hashtags como #CanDem y #Erkenci Kuş Forever, y las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y buenos deseos para ellos. Pero como suele suceder en la vida, las cosas no siempre salen como las planeamos. Después del éxito arrollador de Erkenci Kuş, Can y Demet tomaron caminos separados. Él se fue a Italia a protagonizar Sandokan, ella siguió trabajando en Turquía, y la distancia, al parecer, hizo mella en su relación. Empezaron a surgir rumores de distanciamiento, de desacuerdos, incluso de celos profesionales. Y aunque ambos mantuvieron un silencio prudente al respecto, era evidente que algo había cambiado entre ellos. El brillo en sus ojos cuando hablaban el uno del otro pareció desvanecerse, y las interacciones públicas se volvieron menos frecuentes y más formales. Es aquí donde entra en juego la famosa llamada telefónica. De la cual no tenemos pruebas reales, claro. Pero vamos a construir una hipótesis con las migajas de pan que tenemos disponibles por las noticias que salieron en su momento. ¿De qué podría haber hablado? Varias fuentes de información, en su momento, apuntaban a que la llamada se produjo en un momento de tensión entre ambos. Can quizás estaba celoso del éxito de Demet en sus nuevos proyectos. Demet quizás estaba frustrada por la distancia y la falta de comunicación. La distancia sin duda fue un factor clave en el distanciamiento. Can se encontraba en Italia, inmerso en el rodaje de Sandokan, un proyecto ambicioso que requería largas jornadas de trabajo y una gran dedicación. Demet por su parte continuaba trabajando en Turquía, protagonizando nuevas series y películas que la consolidaban como una de las actrices más populares del país. La diferencia horaria, las agendas apretadas y la falta de tiempo para verse en persona dificultaban la comunicación y el mantenimiento de la relación. Además, la presión mediática también jugó un papel importante. Can y Demet eran constantemente acosados por la prensa, que seguía cada uno de sus movimientos y especulaba sobre su vida personal. Los rumores de reconciliación y ruptura se sucedían constantemente, generando estrés e incertidumbre en la pareja. La necesidad de proteger su privacidad y evitar la exposición pública pudo haber contribuido a su distanciamiento. Imaginemos la escena. Demet, sentada en su camerino, quizás después de una larga jornada de rodaje, se siente abrumada por las emociones.
Ha visto una noticia más sobre Khan, quizás con otra compañera de reparto, y la frustración la consume. Decide llamar a Khan. Necesita hablar con él, aclarar las cosas, entender qué está pasando. Marca su número con el corazón latiendo a 1000 por hora. Sabe que es arriesgado, que podría empeorar las cosas, pero la necesidad de escucharlo es más fuerte. Khan, soy yo. Necesito hablar contigo. Su voz tiembla ligeramente, delatando su nerviosismo. Demet, ¿qué quieres? Su voz suena distante e incluso un poco fría. La diferencia horaria es notable en su tono, denotando que ha sido interrumpido en su descanso. Demet intenta explicarle sus sentimientos, su frustración por la distancia, su incomodidad por los rumores que circulan en la prensa. Le dice que echa de menos su amistad, sus risas, su complicidad. Le recuerda los momentos felices que vivieron juntos durante el rodaje de Erkencicus, las bromas, las confidencias, el apoyo mutuo. Khan, no entiendo por qué estamos así. Éramos tan cercanos. ¿Qué ha pasado? Siente las lágrimas acumularse en sus ojos, pero se esfuerza por mantener la compostura. Khan, por su parte, le expresa sus propias preocupaciones. Le confiesa que le duele verla triunfar sin él, que siente que se está alejando. Le dice que le cuesta lidiar con la distancia y con la presión mediática. Que no puede evitar sentir celos al verla con otros compañeros de reparto, aunque sabe que es irracional. Demet, no es fácil para mí verte con otro, leer noticias sobre ti y no estar ahí. Siento que me estás dejando atrás. Su voz se quiebra ligeramente, revelando su vulnerabilidad. La conversación se vuelve tensa. Ambos se reprochan cosas, se hieren con palabras que quizás no querían decir. La frustración y el resentimiento afloran. Sacan a relucir viejas heridas, reproches del pasado, inseguridades que habían mantenido ocultas. Khan, no puedo estar pendiente de tus inseguridades. Tengo que seguir adelante con mi vida, con mi carrera. Se siente atrapada entre su deseo de estar con él y su necesidad de crecer profesionalmente. Y yo también, Demet. Pero no puedo evitar sentirme así. Reconoce su error, pero no puede controlar sus sentimientos. La llamada termina abruptamente sin una solución clara. Ambos cuelgan el teléfono con un sabor amargo en la boca, sintiendo que se han alejado aún más. El silencio que sigue es ensordecedor, un vacío que parece llenar todo el espacio. Claro, esta es solo una posible recreación de la llamada. No sabemos con certeza qué se dijeron realmente. Pero lo que sí sabemos es que esa conversación marcó un antes y un después en su relación. Después de esa llamada, las cosas nunca volvieron a ser lo mismo. Se dice que después de esa conversación, la comunicación se volvió esporádica y distante, hasta que finalmente se interrumpió por completo. ¿Significa esto que no hay esperanza de reconciliación? No necesariamente. El tiempo cura muchas heridas y las personas cambian. Quizás en el futuro Khan y Demet encuentren la forma de superar sus diferencias y reconstruir su amistad, o incluso, quién sabe, de dar una nueva oportunidad al amor. La vida da muchas vueltas y nunca se sabe lo que puede pasar. Sin embargo, por ahora, parece que ambos están enfocados en sus respectivas carreras y en sus propias vidas. Demet se casó, demostrando que el tiempo de Sanemaidin quedó atrás. Khan, por su parte, está concentrado en sus proyectos en Italia y en su nueva relación. Ambos han seguido adelante construyendo su propio camino y dejando atrás el pasado. Pero la esperanza es lo último que se pierde. Y los fans de Kandem, como se les conoce cariñosamente, seguirán soñando con verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la pantalla. Seguirán recordando los momentos mágicos que vivieron durante el rodaje de Erkencicus, y alimentando la ilusión de que algún día, su historia de amor tendrá un final feliz. Y ahora, recapitulemos brevemente lo que hemos visto hoy. Hemos explorado el misterio detrás de la famosa llamada telefónica entre Demet Özdemir y Can Yaman, analizando las posibles razones y consecuencias de esta conversación. Hemos intentado ponernos en su lugar y recrear lo que pudo haber sucedido durante esa tensa llamada. Y hemos reflexionado sobre el futuro de su relación, dejando la puerta abierta a la esperanza, pero también siendo realistas sobre la situación actual. Y ahora, lo más importante, gracias. Gracias por estar ahí, por ver nuestros vídeos, por compartir vuestra pasión por las series turcas y por la pareja Kandem. Vuestros comentarios, likes y suscripciones nos motivan a seguir creando contenido para vosotros.
Por cierto, hablando de comentarios, ¿qué opináis vosotros de todo esto? ¿Creéis que Can y Demet volverán a estar juntos algún día? ¿Qué os pareció Erkencikus? ¿Cuál es vuestra serie turca favorita? Dejadnos vuestros comentarios abajo. Queremos saber vuestra opinión. ¿Creéis que la presión mediática influyó en su relación? ¿O fue simplemente la distancia y la falta de tiempo lo que los separó? Nos encantaría leer vuestras teorías y análisis. Y por último, pero no menos importante, un pequeño favor. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle like. Compartidlo con vuestros amigos y familiares que también sean fans de Can y Demet. Y por supuesto suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Adiós.